Preguntarle al señor Julio Velarde, aparte de ganar 41.000 soles, señor Velarde, ¿Qué rol debe jugar el BCR para impulsar? ¿A qué está destinado? ¿Qué se hace? ¿Realmente existe o no existe? Si no era de esas reservas, tenga usted por seguro que el tipo de cambio nos va a ir a 8, 10, 12. Nosotros no emitimos dólares, emitimos soles. No somos el gobierno, no soy presidente del Ministerio de Economía y el Ministerio Produce. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Hace unas horas, el Congreso de la República interrogó al presidente del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde. Le hicieron muchísimas preguntas en las cuales le preguntaron cómo podía generar empleo, cómo podía controlar el precio de los minerales, qué significaba la reserva de más de 80.000 millones de dólares que tenía el Banco Central de Reserva, por qué no utilizaban ese dinero y demás cosas. Los congresistas de Perú, especialmente congresistas del Partido de Perú Libre, pero Julio Velarde le respondió con contundencia y quedaron en ridículo. Escuchemos lo que le preguntaron los congresistas y cómo Julio Velarde los puso en su lugar por preguntar preguntas poco bien desarrolladas. Escuchemos y luego hagamos el análisis. preguntarle al señor Julio Velarde, aparte de ganar 41.000 soles, señor Velarde, ¿cuáles han sido las obligaciones legales o iniciativas de parte del BCR para buscar apoyar el empleo dentro de la población? En algunos países lo hace. Yo no sé si tal vez el BCR ha buscado esa iniciativa de apoyar, de buscar o fomentar el empleo en nuestro país, en vista de que tenemos una caótica y crítica situación laboral en todo el país. ¿Qué rol debe jugar el BCR para impulsar una política que no solo genere empleo, sino que garantice que éste sea digno, con salarios justos y con derechos laborales plenos? ¿Cuál es la posición del BCR frente a la posibilidad de implementar una reforma tributaria progresiva que alivie las restricciones fiscales, haciendo que los sectores más ricos y las grandes empresas paguen su justa parte para financiar servicios públicos de calidad? Constantemente el país realiza préstamos, buenas fuentes a cooperantes internacionales y sobre todo altos intereses. Pero sin embargo nos manifiesta que el Banco Central de Reservas tiene aproximadamente 82.734.000.000 de dólares. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo utiliza estos fondos? ¿A qué está destinado? ¿Qué se hace? ¿Realmente existe o no existe? ¿Y por qué acudimos a los préstamos? A tantos intereses. Es como decir, yo tengo mi dinero, mi sueldo, 10.000 soles mensuales, está guardado en tal cosa. No lo toco, mejor me empresto de otro y con eso hago mis actividades. La tasa de interés que nos da es 6%, la mitad que Brasil. Una tasa sumamente baja, menos lo que pueden pagar en un depósito a plazo usted. O sea, no son tasas altas, ¿no? En absoluto. Las reservas, partes son depósitos en el mismo sector público, está en el Banco Central. Partes son el encaje que tienen los bancos. Si no tuviéramos esos depósitos de los bancos en el Banco Central, cualquier corrida en dólares puede ser terrible. Nosotros no emitimos dólares, emitimos soles. Si se retiran los depósitos en dólares de los bancos, tenemos que contar con los dólares para que puedan salir. Tercero, las reservas son un activo que corresponde a pasivos que tenemos, partes en encaje, partes circulante mismo, etc. El gobierno puede endeudarse a tasas bajas en gran medida porque los acreedores ven caer las reservas. Por último, para ver el nivel de reservas donde eso es lo óptimo, es difícil estirar siempre lo óptimo. En 2021, que hubo la mayor fuga de capital de historia, más de 18.000 millones de dólares, pudimos salir sin control de capitales y sin devaluar excesivamente gracias a que hay reservas. Si no era de esas reservas, tenga usted por seguro que el tipo de cambio nos va a ir a 8, 10, 12. Gracias a esas reservas es que no se han ido. Y realmente rendió las reservas, y aprovecho la tasa de interés, esta última reducción de la Reserva Federal de Estados Unidos, la tasa en Perú era más baja que en Estados Unidos. Yendo al segundo punto de inflación. La inflación de alimentos ha subido, pues no por el Banco Central, ha sido porque la política monetaria de Estados Unidos ha sido sumamente expansiva, fiscal también. Ha habido inflación en todo el mundo. El único instrumento que tiene el Banco Central es tasa de interés y la única tarea que tiene el Banco Central es inflación. La inflación que viene de factores domésticos, si hay una inflación que viene importada en el mundo, es poco lo que podemos hacer.
Por eso la inflación subió en todo el mundo. No somos el gobierno, no soy presidente del Ministerio de Economía y el Ministerio Produce. Son bancos centrales que su tarea es informar de la economía y controlar la inflación de estabilidad de precios. No hay otra tarea. Yo no puedo meterme al campo de agricultura, no puedo meterme en el Ministerio de Trabajo y decirle cómo hacer las cosas, no me corresponde. Y sería, como yo no acepto que el Ministerio de Economía se mete en el Banco Central, el Ministerio de Economía tampoco aceptaría que el Banco Central se mete en su ministerio, el Ministerio de Agricultura. Entonces, no me corresponde a mí estar dictando qué hace el Ejecutivo, en absoluto, ¿no? Y así como pueden escuchar, Julio Velarde fue interrogado en el Congreso de la República, pero lamentablemente los congresistas que hicieron las preguntas no estuvieron a la altura del máximo presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Velarde dio cátedra de cómo manejar la economía en Perú, pero los congresistas no hicieron preguntas adecuadas y preguntaron incoherencias o preguntas poco desarrolladas con respecto a las funciones que tiene el Banco Central de Reserva. Recordemos que el BCR tiene la misión de regular la inflación en Perú y cuidar la reserva. Esto cuidando las reservas internacionales que tiene nuestro país en el Banco Mundial. Los congresistas hicieron preguntas mencionando que Velarde debería tomar acción en la generación de empleo, pero este tema de generar empleo lo compite al Ministerio de Trabajo y el Empleo, no al Banco Central de Reserva del Perú. Hasta hubo un congresista que tenía dudas de cómo se usaba los 80.000 millones de dólares que tiene el Perú como reserva. Estos congresistas, con todas sus preguntas que hicieron, dieron a conocer que tienen un bajo nivel en formación económica, por lo que fueron criticados por la ciudadanía en las redes sociales, recordando que Julio Velarde es el principal gestor del Banco Central de Reserva y de mantener una economía estable hace más de 20 años, eso antecedida por la Constitución de 1993 elaborada por Alberto Fujimori, quien automatizó al Banco Central de Reserva. Mencionó que el Banco Central de Reserva debía ser autónomo para que ningún presidente, congresista o algún poder ejecutivo o legislativo pueda interferir en las decisiones del Banco Central de Reserva. Recordemos por otra parte que para ingresar al Banco Central de Reserva se tiene que pasar un examen riguroso. Por otra parte, Julio Velarde y sus conocimientos en economía es aclamado no solo en América Latina sino también en todo el mundo, recibiendo premios en diferentes países y siendo reconocido por el Banco Mundial. Hace poco Velarde estuvo en Argentina, donde dio cátedra a los ministros argentinos y demás autoridades argentinas para que puedan salvar de la crisis al pueblo argentino. Fue elogiado y fue premiado. Muchos quieren que Julio Velarde renuncie y dicen que está 20 años en el poder del Banco Central de Reserva y no renuncia, pero su labor hasta el momento ha sido excelente y así lo reconocen otros bancos de otros países y el Banco Mundial, catalogándolo como uno de los mejores banqueros que existe en el mundo por controlar la economía peruana y mantenerla en el equilibrio. La moneda peruana se mantiene muy fuerte gracias al gran trabajo que está haciendo Julio Velarde. Es por ello que las inversiones en Perú se han multiplicado en los últimos años y la economía peruana ha ido en crecimiento, ya que uno de los logros más importantes de Julio Velarde es mantener una de las inflaciones más bajas de América Latina y batir el récord de Chile de la inflación, porque mantuvo la inflación en un solo dígito por más de 27 años. Estos grandes logros solo lo ha conseguido Julio Velarde y que el Perú le debe muchísimo, según analistas y economistas en todo el mundo. Reconocen la labor del peruano al frente del Banco Central de Reserva del Perú, pero lamentablemente la clase política que tiene Perú no está al nivel de Julio Velarde o al nivel de manejar el Banco Central de Reserva del Perú, por lo que si el Banco Central de Reserva del Perú no fuera autónomo, lamentablemente el Congreso de la República podría interferir en las decisiones de esta entidad y probablemente el Perú actualmente estaría en una crisis. Pero luego de escuchar todo lo que dijo Julio Velarde y cómo puso en lugar a estos congresistas, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.